Media, mediana y moda para datos agrupados. Vamos a completar la tabla. Encontremos las marcas de clase y la frecuencia acumulada. Las marcas de clase, la primera es 10 más 20, 30 entre 2, 15. La segunda, 20 más 30, 50 entre 2, que es 25. La tercera, 30 más 40, 70 entre 2, que es 35. La cuarta, 40 más 50, 90 entre 2, que es 45. Y de esta forma seguimos encontrando todas las demás. Ahora vamos a encontrarlo y lo voy a llenar aquí, en esta columna. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar el 10 más el 20 y esto dividido entre 2. Como ya les expliqué el procedimiento, ahora solo voy a llenar esta columna. Ahora voy a llenar la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, la primera es el 12. La segunda, pues tengo que sumar el 12 más el 15 y eso me da 27. Para la tercera, tengo que sumar 12 más 15 más 18. Pero es que 12 más 15 es 27. Entonces sumo 27 más 18 y es 45. 45 más 14 es 59. 59 más 13 es 72. 72 más 12, 84. Y 84 más 10, 94. 94 más 8, 102. Se dan cuenta, el total de datos tiene que coincidir con la última frecuencia acumulada. Ahora sí, vamos a encontrar la media aritmética. Para encontrar la media aritmética, lo primero que nosotros hacíamos cuando estábamos trabajando datos sin agrupar era sumar todos los datos y luego dividirlo entre el total. Pues aquí no vamos a sumar los datos, vamos a sumar las marcas de clase. Entonces, las marcas de clase son esta columna y esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer aquí? El 15 se repite 12 veces. Pues no es conveniente sumar el 15 12 veces. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo, porque es más fácil multiplicar. Entonces, el 15 se multiplica por 12 y eso me da 180. Ahora, el 25 se multiplica por el 15 y me da 375. El 35 por el 18 y me da 630. 45 por 14 y me da 630. 55 por 13 y me da 715. 65 por 12 y eso me da 780. 75 por 10, 750. Y 85 por 8, que me queda 680. Ahora tengo que sumar todos estos productos para encontrar la sumatoria de x sub y por n sub i. Entonces, la sumatoria es 4740. Entonces, ¿cómo encuentro ahora la media aritmética? Tomo este dato y lo divido entre 102. Aquí me queda 4740 dividido entre 102. Para esto voy a tomar la calculadora y hago esa división. Entonces es 4740 dividido entre 102. 4740 dividido entre 102 y eso es 46,47. Lo estoy tomando con dos cifras decimales. Entonces me queda 46,47. Ahora vamos a trabajar con la mediana. Entonces, para encontrar la mediana tengo aquí la fórmula. Lo primero que voy a hacer es explicar cada uno de estos términos de estas partes. L sub i se refiere al límite inferior, la A a la amplitud, n entre 2 la mitad de los datos,
N sub i mayúscula entre menos 1 es la frecuencia acumulada anterior y N sub i minúscula se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Entonces, ¿cómo hago para encontrar estos datos? Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar este dato que se refiere a la mitad de los datos. Entonces, la mitad de los datos es, ¿cuáles son los datos? Aquí tengo 102, entonces es 102 partido entre 2 y esto es 51. Este 51 lo ubico en la tabla, precisamente en la columna de las frecuencias acumuladas, en esta columna. Busco si está el 51. Si no está el 51, tomo el que le sigue al 51. Por ejemplo, el 12 es menor, no me sirve, el 27 es menor, no me sirve, 45 es menor, no me sirve. Pero aquí tengo el 59, que es el que le sigue al 51. Por lo tanto, esta fila o este intervalo hace referencia al intervalo de la mediana. Entonces aquí le voy a colocar intervalo de la mediana. Y es de aquí donde tengo que sacar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El 40. Entonces aquí escribo 40. ¿Cuál es la amplitud? Pues para encontrar la amplitud, si no se la han dado, pues la vamos a encontrar. La amplitud simplemente es, tomamos el límite superior, le quitamos el límite inferior. ¿Cuál es el límite superior aquí? 50. Le quito el límite inferior que es 40. Y esto me va a dar 10. Listo, ya sé que mi amplitud es 10. La mitad de los datos, pues la mitad de los datos es 51, que fue lo primero que encontramos. Ahora, esta es la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana. Entonces, aquí me preguntan, ¿cuál es la anterior frecuencia acumulada al 59? Pues la anterior frecuencia acumulada al 59 es el 45. Entonces, aquí coloco el 45. Este N sub i se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Entonces se refiere a este 14 que está aquí. Y coloco el 14. Ahora ya tengo aquí los datos para trabajar la fórmula. Entonces, la mediana es igual a límite inferior, que es 40, más la amplitud, que es el 10, y me dice multiplícalo por la mitad de los datos, o sea 51 menos la frecuencia acumulada anterior, que es el 45, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que es 14. Ahora, la mediana es igual a 40 más 10. 51 menos 45, esto me queda 6 dividido entre 14. Ahora lo que voy a hacer es 40 más, multiplico el 10. Entonces multiplico el 10 por el 6, me da 60. Y eso lo divido entre 14, lo cual es 4,29. Así que aquí coloco más 4,29. Y la mediana es entonces 44,29. ¿Cómo verifico que esto es correcto? Entonces esta mediana será, la voy a ubicar acá en el intervalo. Si está entre 40 y 50 es correcto. Miren, si se encuentra entre 40 y 50. Si está en otro intervalo, entonces no es correcto. Bueno, ahora trabajemos con la moda. La moda también. Voy a explicar primero cada una de las partes. L sub i significa límite inferior. A es la amplitud. N sub i, este N sub i es lo primero que vamos a encontrar para resolver la moda. Y se refiere al dato con mayor repetición, o sea, la frecuencia absoluta con mayor repetición. N sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. Y acá tengo otro dato que es N sub i más 1, que significa la frecuencia absoluta siguiente. Entonces,
Voy a buscar el n sub i primero, que se refiere al dato que tiene más repetición. Entonces, me ubico en la columna de las frecuencias absolutas, que es esta de aquí, y busco cuál es el que tiene más el número mayor, o el dato con mayor repetición, que aquí es el 18. Así que esto que está aquí lo voy a resaltar o lo voy a colorear con verde para indicar que ese es el intervalo de la moda. Entonces, aquí coloco, este intervalo fue el intervalo de la mediana y ahora este es el intervalo de la moda. Bueno, aquí en este ejercicio pues nos resultó que tenemos dos intervalos. En otros ejercicios va a resultar que el intervalo de la mediana es el mismo que el intervalo de la moda. Bueno, eso depende del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el dato que con mayor repetición aquí? Se refiere a este número 18. O sea, aquí lo escribo 18. Es lo primero que voy a hacer para poder trabajar la moda. Entonces, de ese intervalo me piden encontrar el límite inferior. ¿Cuál es? El 30. La amplitud hace un momento se dijo que era 10. O restamos 40 menos 30, 10. La frecuencia absoluta con mayor repetición pues es el 18. La frecuencia anterior a este 18 pues se refiere que es el 15. Entonces vamos al 15. Bueno, ese 5 me quedó feo. Y la frecuencia siguiente al 18 pues es el 14. Ya teniendo estos datos, entonces ahora sí podemos encontrar la moda. Y nos queda así. Primero el límite inferior, que es 30, más la amplitud, que es 10. Bueno, primero voy a escribir lo de abajo para organizar mejor la fórmula. Me están diciendo, ¿cuál es el dato con más repetición? El número 18. La frecuencia absoluta anterior, el 15. Y que esto lo sume con el dato con mayor repetición, es el número 18. El dato de la frecuencia absoluta siguiente, ¿cuál es? El 14. En la parte de arriba me dice, dato con mayor repetición, 18. El dato anterior es el número 15, o sea, la frecuencia absoluta la frecuencia absoluta anterior al de mayor repetición es el 15. Ahora sí, me queda que la moda es igual a 30 más 10. Si al 18 le quito 15, me quedan 3. Si al 18 le quito 15, me quedan 3, más al 18 le quito 14, me quedan 4. Entonces, la moda es 30 más 10 por 3, 3 más 4, 7. Ahora sí, la moda es igual a 30 más, multiplico con una calculadora. ¿Cuánto es 10 por 3? Pues obviamente es 30. Y lo divido entre 7. Y eso me dice que es 4,29. Entonces coloco 4,29. Así que la moda es igual a 30 más 4,29, que es 34,29. ¿Cómo verifico si es correcto? Pues este número que acabé de encontrar aquí tiene que estar en el intervalo de la moda, que es este de aquí. No lo escribí, pero lo voy a escribir aquí. Este es el intervalo de la moda, este es el intervalo de la mediana. Si este valor se encuentra aquí, en este intervalo, es correcto. Si está en otro, entonces decimos que no es correcta la moda. Tenemos que mirar dónde fallamos. Ahora, si este video te gustó, pues te invito a que te suscribas a mi canal.